Cuando yo dije en el discurso de la apertura de la exposición de Pedro José Gris, por cierto, un nombre que ha estado sonando últimamente, ¿verdad? Y que parece que va a seguir. Últimamente se habla mucho de Pedro José Gris, desde que comenzó a proyectarse como pintor, y parece que ese nombre va a seguir rondando. Yo no fue para meterle miedo que yo dije que aquellos artistas con lo que él establece un paralelismo sin saberlo, le habían precedido un siglo antes. Y eso no es nada, hablando de la historia de la pintura. Un siglo no es nada, porque imagínense, si nos vamos para Giotto o Cimabue o los primitivos italianos, y después pasando por los grandes. Pero señores, la vanguardia histórica tiene ya más de 100 años. Entonces, había gente interesante que no se dieron a conocer. Uno de ellos es un pintor que a mí se me ha puesto en la cabeza que hay un paralelismo, hay un diálogo espiritual entre Pedro José Gris y Jean Fautrier. Jean Fautrier nació en 1868 y él en su juventud abjuró de la vanguardia, no quiso ser cubista. Es de un grupo de artistas que le llamaron los anticubistas, pero que eran muy jóvenes, y él ni siquiera quiso estudiar en Francia. Bueno, también por circunstancias, porque él quedó huérfano de padre creo, y se fue con su madre a Londres y estudió en la Royal Academy y en la Slade School. Esa es una obra de los años 20, 21, 22, 23. Comenzó haciendo figuraciones que se oponían al arte que se estaba realizando. Claro que van a ver, había un pintor muy interesante en Londres, muy amigo de Oscar Wilde. Bueno, se dijeron muchísimas cosas ellos, Sicard, que le dio clase a Jean Fautrier en la Royal Academy y en la Slade. Miren cómo comienza ese señor. Esas son pinturas de los años 20, cuando todavía no se había inventado un movimiento artístico muy famoso que se llama el informalismo, y que también más adelante se le llamó en Francia un arte otro, porque era un arte que estaba muy influenciado, muchos artistas estaban influenciados por el existencialismo. Él mismo había participado en la Primera Guerra Mundial, y en 1917 él volvió a Francia y ya lo desmovilizaron. Y cuando vino la Segunda Guerra Mundial, él quiso enrolarse, pero porque había sido expuesto a los gases en la Primera Guerra Mundial, lo desmovilizaron. Miren eso, esas son obras de principios de los años 40. Jean Fautrier es la técnica que más adelante en Francia también fue conocida como el Marouflé, prácticamente que la inventa con Jean Dubuffet, el padre del arte bruto. Pero ¿qué pasa? Fautrier no es solamente un pintor, él es un poeta, igual que Pedro José Gris. Y nada más le digo que sus amiguitos, el grupito, el corito de él, como dicen aquí, era gente como André Malraux, Francis Ponch y Jean Paul. Claro que en ese grupo también estaban los rebeldes, como le llamaban, gente como Bram van Velde, y él también, Malraux,
y Paulhan quisieron ayudarlo en 1937 por ahí y lo llevaron a Gallimard, a la editora, y como había cierta aura de maldición en su obra, pues dijeron que era muy apropiado que él ilustrara Las flores del mal de Baudelaire. Lo hizo, y van a ver algunos bodegones que aparecen por ahí de 1927, 29, 28 y hasta los 30. Y también él ilustró la Divina Comedia, la parte del infierno. Se le ocurrió, Malraux y Gallimard le dieron: ilustra un libro a tu opinión, elígelo tú. Y él eligió en la parte del infierno de Dante. Es decir, que había ya un signo en él. Había un poeta muy famoso, Adorno, que escribió en 1949 un verso que ha quedado famoso en la historia, que dice que él dijo que después de Auschwitz escribir poesía era un acto de barbarie. También Jean Fautrier hablaba de la imposibilidad de la pintura y decía textualmente: pintar es una cosa que solo puede destruirse a sí misma, que debe destruirse a sí misma con el fin de reinventarse. Y vemos ahí ese paralelismo entre Pedro José Gris, que habla en cuadros específicos que se llaman El futuro nunca termina de llegar, y de su poética basada en el azar, porque más que construir un cuadro, más que una celebración de la pintura, en la poética pictórica de Pedro José Gris hay un acto de destrucción, pero el acto de destrucción visto desde el punto de vista de lo que podría ser el hinduismo, en la filosofía hindú, que es destrucción, es creación. Y eso se va a ver en la historia de la pintura abstracta. Yo voy a leerle un poquito de algunas notas sobre Fautrier para completar y pasar a ver un juego que he hecho. Miren, esto es, él usa minerales, incluso el plomo, usa una capa de papel sobre otra, va poniendo, se niega totalmente a usar los instrumentos tradicionales de la pintura, del sistema pictórico, y se niega a practicar la pintura como acto de representación. Por eso habla de la imposibilidad de la pintura, del acto pictórico como representación. Y tiene una serie de desnudos, porque como dije, él fue muy influenciado por Sicker. Y hay en esos desnudos también un paralelismo revelador entre esos desnudos fuertes. Era muy fuerte en la época, porque Inglaterra no es Francia. En Francia, como está en el continente y hay un diálogo entre Italia, Francia y Alemania, en Inglaterra siempre hay un aislamiento, y además eran muy fuertes los pintores. La academia inglesa ahí no penetra nadie, mientras que en Francia también, por su tradición latina, ¿verdad?, por su cultura, pues hay una tradición de libertad, de ruptura. Pero en Inglaterra no era fácil. Lo que sí que estaba haciendo con el desnudo, bueno, era una obra que fue rechazada y fue muy criticada en ese momento. Vamos a ver uno desnudo. Esta es una de las obras famosas en escultura que hizo Fautrier, donde él es un acto casi autobiográfico, porque es que resulta que ese señor comienza a darse a conocer a principios de los años 40, renegando de todo aquel apogeo que estaba teniendo el cubismo, principalmente Picasso, que era el dios de ese momento. Matisse estaba recogido, porque en Picasso no había lugar para nadie. Modigliani se estaba muriendo de hambre, y Soutine también, ¿verdad? Y los famosos los pintores malditos. Y hay un afán, esta obra que está en Tate Modern,
la pudimos ver allí. Hay un afán de Fautrier. Aquí está el arañazo, el empate directo. Esta obra se adelanta a todo lo que fue Jackson Pollock, señores. Estamos hablando de 30 años antes de Jackson Pollock. Jamás en la vida se le iba a ocurrir a los norteamericanos, porque una cosa es el expresionismo abstracto norteamericano, pero otra es el informalismo, el art informel en Francia, y estos son los precursores de él. Claro que los norteamericanos, con el apoyo principalmente de la CIA, eso se conoce, que fue la CIA que tiró una estrategia en el medio de la Guerra Fría, para posicionar el expresionismo abstracto como el movimiento artístico más importante de Occidente. Ellos denostaron a gente como Fautrier y el mismo Dubuffet. Miren esa obra. A Fautrier le interesa mucho el tema de la muerte, el tema del dolor, la melancolía, la soledad, lo poético. Parece ser que había un escultor durante la invasión francesa, la intervención en Francia, la toma de París por los alemanes. Había el señor Arnold Breker, que era el escultor favorito de Hitler, así ha pasado la historia. Y yo no sé cómo es que parece que él estaba sonsacando a gente, incluso sonsacó a André Derain, que lo llevó a un viaje. En el 1941, varios artistas, incluyendo Derain, que entró en desgracia por eso, Arnold Breker lo llevó a Berlín y lo visitaron, pero no pudo. Yo no sé qué fue lo que pasó con Fautrier, porque en vez de a Fautrier lo detienen, pero parece que Breker interviene en su favor y lo que hace es que se interna en un sanatorio en las afueras de París, en un bosque de Châtenay-Malabry. Châtenay-Malabry, sabe pronunciar. Y allí él, en un perfil bajo, se dedica a pintar, pero da la casualidad de que en ese bosque era que estaban fusilando y torturando a todos los de la resistencia francesa. Y aunque él no podía ver desde donde estaba, los gritos de la tortura y todo eso lo llevaron a hacer esa famosa serie que es la que lo catapultó, que se llama los otages, o rehenes, cabeza de rehenes. Y la mayoría de sus cuadros son precisamente cuerpos retorciéndose o cuerpos torturados. Incluso hay un cuadro famosísimo de él que se llama La piel del conejo, donde se ven unos conejos colgados goteando sangre y nada más la piel. No le interesaba la pintura como tal, la pintura tradicional. Mírenla ahí, esa es una típica obra de esa etapa de 1941 hasta el 45, que se llama Cabeza de Rehenes, Hostage. Bueno, el asunto es que Jean Fautrier parte de una obra de carácter realista para elaborar después una pintura protagonizada por el trabajo de la materia, considerada precursora del arte otro, teorizado por el crítico francés Michel Tapier, también contemporáneo de él. Después de que la experiencia bélica pusiera las bases para un cambio radical en la definición de la vanguardia, este arte otro cuestionó la forma de representación tradicional, reivindicando un nuevo campo de experimentación para la pintura. En este nuevo ámbito se rechaza el lenguaje icónico para dar prioridad a la materia, lo táctil y la huella del cuerpo humano. Con estos ecos tanto de las imágenes de la barbarie como de las ideas del existencialismo filosófico y literario, Jean Fautrier recoge la angustia de la guerra de la que había sido testigo durante la ocupación alemana mediante una obra opaca, matérica y de rotunda presencia física
protagonizada por la densidad de lo que llamó superficies construidas. El cromatismo apagado se combina con rudimentarias referencias a formas corporales y elementos de la naturaleza que quedan identificados con ella. La silueta configura a la vez el árbol, un tema muy importante también, varios cuadros. El árbol verde, por ejemplo, va a aparecer ahí. Así, Fautrier presenta una imagen que frustra intencionalmente las expectativas del espectador cautivo en la dicotomía que produce el anuncio de un tema y la imposibilidad de su representación completa y reconocible. Ahí, bueno, la foto, ahí habla, en ese pie de foto, en francés, dice, eso en el 64 que él murió, donde se le reconoce como pionero del arte informal a él y a Jean Dubuffet, y lo lamentan su muerte. El asunto es que así como Sartre, ¿verdad?, Jean-Paul Sartre y Albert Camus son el filósofo y el dramaturgo del existencialismo, Jean Fautrier es el pintor del existencialismo. Vamos a pasar entonces a Pedro José Gris y vamos a ver, por cierto, esa idea que dije de Sartre, el filósofo de la crisis existencial, y Camus también, eso es lo que plantea Giulio Carlo Argan en su bella Historia del arte moderno en italiano. Miren esto. Yo quiero volver, para que veamos una imagen rápida y vamos a ver un paralelismo entre estas dos obras, El desnudo de Fautrier, creo que comenzando. Ve ahí atrás, esto. Miren eso. Pasa con Pedro José. ¿Ven El desnudo? 1927 es esa obra. Jamás todavía pensado. Miren ahí. Ahora veamos la serie de los desnudos y del cuerpo y la sexualidad como espectáculo, digo yo, en la obra de Pedro José Gris. Sigamos. Sigamos. Sí. 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 Entonces, se me ha ocurrido a mí ese paralelismo, tanto en el tema del desnudo, en el tratamiento del cuerpo humano y por lo tanto de la realidad, así como Fautrier no quería jamás, le desagradaba que lo consideraran un pintor abstracto, porque él decía que partía de la realidad, y es el caso también de Pedro José Gris, aunque una pintura eminentemente abstracta, pero sin embargo, vamos a ver, la materia de su reflexión sigue siendo el cuerpo, es decir, la realidad concreta. Tuvimos que optar en la exposición por dejar esta serie porque todavía, lamentablemente, y eso es un acto muy vergonzoso, nos da vergüenza que todavía en algunas instituciones, ¿verdad?, dominicanas, de la República Dominicana, ¿a cuántos años de la restauración y de la independencia? No sé, todavía de que no se puedan exhibir ciertas obras aquí. Sí, señores, aquí hay censura, autocensura y separar. Y es una pena, y se practica todos los días. Tuvimos que dejar fuera esa serie, que me parece que es un cuerpo de obra seminal, fundamental, donde van a ser más adelante toda
la deconstrucción y las construcciones abstractas. Miren, me parece sublime el tema del tratamiento del desnudo femenino, ¿verdad? Aunque naturalmente aquí hay una conciencia distinta. En Pedro José Gris, como caribeño al fin, hay como un ardor ahí, ¿verdad? Que no era un dolor, una melancolía. Hay una sensualidad también, una exploración del tema que no era la melancolía y el dolor de Fautrier. Aquí está el tema de la ciudad, del espacio urbano, también por lo tanto de la misma realidad concreta en la poética, que aparentemente es una impugnación de la abstracción, pero no puede, y no quiere dejarla atrás. Así que, al igual que Fautrier, él, aunque alguien quiera definirlo como abstracto, incluso yo mismo, me encanta su abstracción en total, al final vamos a encontrar, como decía Marian, esa subyacencia de lo figurativo en la obra. Y ahí, en esta obra que es paradigmática, La ciudad y los perros, se demuestra, y él quizás ni lo planeó, pero ahora es una obra seminal en su obra. El día que podamos reunirla en un tiempo, otra vez, su obra global, vamos a ver la importancia de este tipo de obras. El asunto es que desde mediados de los 80, Pedro José Gris se proyecta como uno de los principales renovadores de la poesía dominicana. Pero en la pintura también nos está dando algo, está llamando la atención. Y como él mismo dice, siempre trata de estar al día y de renovarse. Sí que adhiere una propuesta renovadora, de un espíritu renovador a la pintura dominicana de la actualidad, Pedro José Gris. Ahora, Marian se hizo una pregunta muy interesante. Yo le llamo vidente a él, y yo creo que esa capacidad de vidente, esa estirpe a la que él pertenece, a la que pertenecen grandes artistas muertos y vivos, le va a permitir responder la cuestión de Marian. Por eso me atrajo ese paralelismo entre Fautrier y él, porque yo creo que los maestros como Fautrier, como el mismo Tapie, ¿verdad?, como el mismo Polo, como otros artistas más, el mismo Dubuffet también, aunque a Dubuffet no le interesó en ningún momento el esteticismo, es decir, la artisticidad de la obra de arte, era el golpe, era la brutalidad, ¿tú ves? Era un tour de force con la materia para demostrar que la pintura podía ser otra cosa y que el arte estaba en la etapa de un arte otro, como ellos le llamaron. Pero yo creo que la ruta es una Marian que no tiene devolución, él no va a poder devolverse, y como está muy teorizado el proceso artístico y el proceso de creativo, esto se ha avanzado bastante, es decir que los críticos, los historiadores de arte, creo que Paul Eluard, que habló como que dijo que los pintores hacían una cosa y los críticos usaban una máscara para verla, creo que fue Paul Eluard que habló de eso, para ampliarla. Entonces algunas veces, si hay poesía de por medio, uno podría saber, más o menos vislumbrar cuál sería el camino después de la batalla, después de que un artista entra en su etapa de eclosión y explosión. Entonces podría haber una etapa de reflujo, y esa es la etapa del encuentro de lo estético, del encuentro del soporte eminentemente esteticista que sostiene el sistema pictórico, porque
Es verdad que dijo Poussin que la pintura al final se hizo para verse, que la pintura está hecha para los ojos, para mirarse, y la mirada necesita recrearse, la mirada necesita encontrar la sensualidad en la materia. La mirada, el ojo, no se conforma con el golpe cromático. Entonces, eso lo sabe primero el artista, y el crítico, el historiador y el filósofo se dan cuenta después, pero el artista lo sabe sin teorizarlo. Entonces va a suceder, viendo esa pregunta de Marian, según mi punto de vista, que Pedro José Gris le va a suceder como el poeta, ¿verdad? Por cierto que Dubuffet era vinero, ¿cómo se dice, Marian? El que hace vino, el que tiene vino. Él hacía vino, tenía una compañía, una fábrica. Vinero, bueno, vinetero, algo así, no sé. Vinero, bueno, le pasa entonces al poeta y al pintor igual, que el vinero se va tranquilizando, se va sensibilizando hasta que llega a cumplirse la teoría que creo que es de Panofsky, que habla de empatía, abstracción y empatía. Llega un momento entonces que la mano, y eso lo sé porque he tenido la dicha de entrevistar y conocer a grandes pintores, y le he preguntado, ¿cómo es que será esto? Y me dice, sí, llega un momento en que la mano sabe pintar. Si la mano del pintor no sabe pintar y el pintor pinta con la mente, todavía no hay una obra que tenga capacidad de resistir y capacidad de trascendencia. Entonces es cuando llega ese momento que la mano pinta sola. Me lo decía Domingo y Oviedo también, y de Cislo cuando lo entrevisté me dijo eso. Llega un momento, incluso un pintor dijo, no, yo cierro los ojos y tiro los colores. Pero sí es cierto, hay un momento que llama Panofsky, habla de abstracción y empatía, y entonces va a llegar ese momento en que ya no va a ser nada más el collage, el tema, la preocupación sobre la materia, sobre lo real, sino que la estética, lo estético, la artisticidad de la obra de arte va a ser el sumo, va a ser la esencia de la pintura, y tendrá que serlo de la próxima obra de Pedro José Gris. Eso es lo que yo creo.